Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Es una gran noche de pelea en Riyadh, Arabia Saudita. La entrada más caliente del mundo. Esto es WWE Crown Jewel. La pesadilla estadounidense busca venganza cuando se enfrenten mano a mano a Damian Priest. El día del juicio nunca andan por ahí solos. Mini Benjay Uso. Y cruce de caminos. ¡Qué victoria para Cody Rhodes! Rhea Ripley defiende su campeonato mundial femenino en un combate fatal de 5. Tienes que velar tu espalda en todo momento y esperar lo mejor. Un riptide encima de Raquel. Ripley va a retener y lo hace. John Cena contra Solo Sikoa. Solo Sikoa no tiene ni un lejos del millaje que tienen los neumáticos de John Cena. Sikoa es como un hombre poseído aquí. Solo con otro puzón samoano. Logan Paul está en busca del oro de campeonato. Hoy es el título de Estados Unidos que necesita pasar por el legendario luchador Rey Mysterio para ganar. No tan rápido. Los nudillos no van a funcionarle. ¡Oh, sí! La manopla en la mano. Tiene el campeonato de los Estados Unidos. Io Sky defiende su campeonato femenino del WWE contra la superlativa Bianca Belair. ¡Oh, mira! Oye, causó la distracción Bayley. Kairi Sane está aquí. Io Sky retiene el campeonato. LA Knight está muy cerca de hacer historia de nuestros ojos. ¿Continuará el reinado de 3 años y medio de Roman Reigns como campeón indiscutible o es el momento de ganar el título de LA Knight? Pero de una forma u otra me llamarás campeón. Yeah. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo demonios Knight lo revirtió? La contusión. Mete. FT. Jimmy Uso salva el combate. Jimmy Uso a través de la mesa. Lanza a través de la barrera de protección. Roman Reigns retiene. Seth Freaky Rollins pone en juego su campeonato mundial pesado contra el guerrero escocés Drew McIntyre. DDT del futuro. Claymore. Rollins lo revierte. Vaya la Claymore. Seth Rollins retiene. Es el señor Money in the Bank, Damian Priest. Espera un momento. Sami Zayn frustrando la oportunidad. Rollins sigue siendo el campeón mundial pesado. Amigos, una derrota increíble, una victoria de Candanga con Burundanga surreal y un maletín de Money in the Bank robado es parte del saldo que nos dejó el gran evento WWE Crown Jewel. Kawaiga, familia hispana, gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo aquí lo mejor de esta semana en WWE, en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos.
No se me preocupen. Sami Zayn tuvo que devolver el maletín de Money in the Bank obligado por Adam Pearce. Bien hecho. ¿Qué se cree, Sami Zayn? Un poco de por favor. Pero bueno, aunque muchas superestrellas quieren dejar Crown Jewel en el pasado, como Damian Priest, otras superestrellas se encuentran que el camino de Rhea a Chicago está siendo bastante empedrado. Por ejemplo, Rhea Ripley retuvo su campeonato mundial femenino en el evento Crown Jewel en un increíble combate fatal de 5. Fue apoteósico. Pero siendo ella la campeona, necesitamos una retadora para Survivor Series, ¿cierto? Así que en el pasado Raw se decreta una batalla real femenina con un talento impresionante. Becky Lynch iba camino al ring, segura de que iba a ser su gran noche, decidida a ganar la batalla real. Pero es atacada por la espalda por Xia Li con esa patada giratoria que es mortal. Y ambas, la atacante y la atacada, quedan fuera de la batalla real. Y entonces teníamos que buscar una ganadora, ¿verdad? Pues la batalla real tenía que suceder. Pero, Hace Nia rato que Jax se Nia le enfocó en tiene ella. ganas. Hace rato, ahí está dominando. Es la fuerza indestructible de Nia Jax. Increíble. ¿Qué te parece? Oye, ¿y las esto? mujeres que el sábado no lograron destronar a Rhea Ripley están aquí, todas vivas todavía. ¡Oh! Ya digan Nox, qué atrevida. Están todas sí, pero también está Tegan Nox, está Ivy Nile. Al menos por ahora. Ajá. La llevó a la escuela clásica. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Caído horripilante! Es Nia, Y cómo claro, le mira cómo se disfruta. lo goza. Dice, ay, es facilito para mí. Ay, sí. Nia es por favor, ¿a quién le maravillosa. importa? Es maravillosa, Oh. mayullera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué extensión de Ivy Nile! ¿Viste ¡Qué esa patada de combinación! látigo? ¿Qué? ¡No! Y la llegó a levantar, ¿eh? Sí, lo puede hacer, y lo puede hacer, te lo aseguro. Un poquito de maña y lo logra. Hablando de levantar. ¡Oh, la patada fue de Zoe! También de Shayna. Y el remate, la tercera, fue cortesía de Raquel. Las tres. Y aprovechan. Tienen que aprovechar No. todos. Y ¡guau, guau, 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 guau! La sacaron ahí y Ivy sigue viva. Y Ivy sigue viva. Ivy sigue viva y nos quedamos con 4. Zoe Stark, Raquel Rodríguez, Shayna Baszler y si Ivy Nile todavía está viva en este combate. Es cada mujer por su cuenta, amigos. Así que salió fue Nia. ¿Quién lo diría? Yo pensaba que honestamente Ella la se próxima salida juraba iba a ser Ivy. ganadora. Dijo, por favor, no hay manera en que me la... Bueno, Oye, así como así. Y recuerda, aquí no hay descalificaciones en una batalla real. claro. Y, oye, pero qué lástima que haya sido eliminada de esa manera cuando probó ser de verdad una contrincante feroz. ¿Viste la unión? ¿Viste la unión? La cara, enseguida le puso la cara Shayna Baszler y hizo, sí, con sentimiento de que vamos a hacerlo, pues, Zoe Stark. Sin embargo, La sacan Raquel, del camino y luego se dividen el cielo ellas. Raquel puede hacerlo sola, papá, que la conocemos. Dios mío, las dos. La saca a las dos. Mira, esto. Una adelante, una atrás. Poder. Se la llevó a las dos. Se la llevó a las dos. Orgullécenos como siempre. Dios mío, las tres van a caer. Ya va, que necesitamos una ganadora. la sacan. Sacaron. Y mira que es larga, pero qué fuerza. No ha caído. Es la eliminación más dura. ¿Cómo les costó? Les costó y muchísimo, pero quedan 2 y son ellas 2. ¿Y ahora qué? Bueno, amigos, cualquiera de las dos en mano a mano contra Rhea Ripley puede ser una gran sorpresa. Aunque no tan sorpresa, porque los dos son increíbles. Y ahí sí, no hay excusas. Sería mano a mano. Sí, quizás esa puede ser la excusa, ¿sabes? El sábado éramos muchas, ahora en mano a mano sería otra cosa contra Mami. Las dos son peligrosísimas, que conocemos el poder de ambas. Pero mira, la reina de espadas. ya arriba. Ahogándola, la está ahorcando. Ya va, Pero se si va a caer, se va a caer. cae, cuidado. Le apagó, papá, le apagó. Yo el creo que bombillo. Shayna se dio cuenta de que si caía iba a caer Claro. ella primero, Si así van que iba a las perder dos. ella. Si van las dos. ¡Oh! Hablando de caer. La patada de Zoe Stark directamente al rostro de la reina de espadas. La dejó mareada, Una la más, dejó una más, mareada, una más, pero es una que más, apenas una puede más. respirar Una más, después de lo que le hizo Shayna. Una más, exactamente fue lo que hizo. A la tercera va la vencida. Dame más, perra, dame. Y le dio. Y, ¡oh! ¡Qué
botón que DDT y tenemos retadora número 1 del campeonato de Rhea Ripley para Survivor Series. Aquí está la ganadora y retadora número 1 al Campeonato Mundial Femenino de Rhea Ripley, Zoey Stark. Esta mujer es una despiadada. Esta mujer es extraordinaria, impecable. Y creo que puede darle una gran batalla a Rhea Ripley. No, me retracto, no lo creo. Lo sé. Me encanta lo que estamos viendo, sin lugar a dudas. Esto cambia el panorama por completo de WWE, porque esta vez es mano a mano en Survivor Series. Zoey Stark tiene la oportunidad de hacer historia otra vez, porque ya ha hecho historia esta noche. ¡Qué victoria tan importante! ¿Y será que se catapulta al campeonato mundial, Marcelo? Yo creo que tiene el poder para hacerlo. Creo que tiene el poder. Ya sea luchando en un fatal de 5 o escudriñando en una batalla real para ser la última mujer en pie, Zoey Stark se niega a perderse entre la multitud y quizás aún más notable, Stark se niega a dejarse intimidar. Lo que le vendrá muy bien para, sin duda, su combate más importante hasta la fecha. Zoey Stark se enfrenta a Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenino en la 37ª edición anual de Survivor Series, con entradas agotadas en Chicago el sábado 25 de noviembre por la noche. Y si bien es cierto que no logró ganar la batalla real, Tegan Nox tuvo un gran regreso y hasta logró eliminar a Piper Niven. Un poco de por favor, ¿pueden creerlo? Ahora Tegan se prepara para la acción individual con la mitad de las campeonas en pareja en la próxima edición de Raw. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Y lo arriesgan todo por ti. Uno de los momentos más impactantes. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan. Deja que ellos te impresionen. Pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mis buenos panas también en Riyadh, en el evento WWE Crown Jewel, el legendario luchador, nuestro miembro del Salón de la Fama de WWE, Rey Mysterio, tuvo que defender su campeonato de los Estados Unidos frente a la megaestrella de las redes sociales, Logan Paul. Amigos, se dieron hasta debajo de la lengua. Fue un combate impresionante, pero al final el Maverick, como es costumbre, sacó una cartita debajo de la manga para conseguir su primer oro en WWE. Amigos, y como se dan cuenta, Rey Mysterio es exactamente todo lo que necesitaba hacer, pero la fuerza de Logan Paul nuevamente decía presente un levantamiento militar impecable para una caída mortal. Mortal atrás, hablando de mortalidades. Y vean exactamente cómo Rey Mysterio nuevamente se sale con la suya. Tremendo impacto contra lona para Logan Paul. La rana envenenada. 1, 2 y no llegaba la cuenta de 3 para nuestro miembro del Salón de la Fama. Y aparece este individuo con una manopla en la mano. Se la dio a Logan Paul, pero salió volando gracias a la astucia de Rey Mysterio. No. Y aparecía de la nada nuestro Santos Escobar, también miembro de LWO, que salía a perseguir al hombre que le había dado la manopla a Logan Paul. Pero dejaba la manopla ahí mismo en el cuadrilátero. Logan Paul la agarraba y cuando el maestro de la 619 se preparaba para una gran movida, ¡oh no! Logan Paul usó la manopla y finalmente conecta a Rey Mysterio para convertirse en campeón de los Estados Unidos. Y hablando de LWO, Carlito busca alegrar el espíritu de su equipo mientras se prepara para enfrentarse a Bobby Lashley en una contienda mano a mano. Mucho ha cambiado desde su último encuentro en WWE hace 16 años y nos referimos a su séquito. Pero con ambos hombres ahora quizás en el mejor momento de sus carreras, mientras que sus asociados se han dado con todo durante semanas, Lashley y Carlito buscan hacer de esta próxima vez una quizás última oportunidad entre ellos en el próximo SmackDown. Universo WWE, todos en pie y muestren el debido respeto al día del juicio. Completa y absoluta erradicación.
Hablamos a través de nuestras acciones. Hacemos lo que queremos, cuando queremos. Guys, I think this is Drew. Let's go. Drew, I was Drew, hoping I could get a estaba comment from esperando you poder on obtener Drew, un I know it comentario de wasn't tu the result parte. that Sé you que no fue el wanted, resultado que but what's querías, next? pero ¿qué es lo próximo? Drew? Drew? Okay. Muy bien. I'm not really. No I'm not estoy really segura sure. de... Qué respuesta tan extraña la de McIntyre, o mejor dicho, la falta de respuesta. ¿Qué significará todo esto? No tengo la menor idea, pero bueno, volvamos al pasado Raw y obviamente estaba la otra mitad de esa lucha por el campeonato mundial pesado. En Riyadh, Seth freaking Rollins, nuestro campeón mundial pesado, quien retiene su presea en el evento WWE Crown Jewel y estaba muy feliz al universo, le decía cosas maravillosas de Sami Zayn. ¿Saben por qué? Porque muchos dicen que si Sami Zayn nos hubiese robado el maletín de Money in the Bank de Damian Priest en el momento que lo iba a hacer efectivo, tendríamos un nuevo campeón mundial pesado llamado Damian Priest. Gracias, Sami. Pero bueno, Seth freaking Rollins estaba feliz. Gracias, Sami. Tú me salvaste la vida. Y como regalo te voy a dar una lucha titular. ¿Pueden creerlo? Cuando tú quieras. Pueden creerlo. Y Sami dice, esta misma noche. ¿Qué? O sea, 48 horas después de defender el campeonato en Riyadh, lo defendió otra vez en Raw. ¿Y de qué manera? Mírenlo. Viene con todo, con la gelúa. No, lo determina el campeón rápidamente. Y Pedigree en el centro del ring para retener su presea. Con el 1, con el 2 y con el 3. Qué lástima que no le enganchó la pierna. Y tal vez debió lanzarle igual el pisotón y esperar un poco más y no cubrirlo directamente después del pedigree. Sami Zayn tiene mucha sed y por más inesperado que haya sido este combate para él sabe lo que significa. No lo va a dejar caer así como así. Tiene que llegar a su última consecuencia y eso es ganar o ganar. Tremendo Pedigree en el centro del ring. Desafortunadamente, repito, no le enganchó la pierna. Y la gente obviamente está extasiada con un combate de este calibre. Este combate, estamos viendo un combate tipo WrestleMania. Con hombres que merecen estar en un escenario de WrestleMania. Buscaba el pisotón. Dice que no, Sami. No. Busca una muralla. Cuidado para la rendición. La espalda del campeón. Dios mío, la escalpa. Lo puede traicionar. Inteligentísimo, sacando a pasear algo. Poco frecuente en su arsenal porque sabe qué es lo que tiene que hacer para vencer a este oponente en este momento. Qué horripilante la mala intención de Sami Zayn. Le quiere reventar la espalda. Dios mío, lo revierte, campeón, como puede. No, sí, 1, 2 y 3 para retener. Fue como un manotazo de ahogado que le funcionó. Sobrevivió y yo creo que ni él sabe cómo. Puro impulso, puro momento, pero todavía campeón mundial pesado Seth freaking Rollins. Dos cosas puedo decir. Espero que Sami se sienta tan mal como se sintió Drew McIntyre o se sintió Damian Priest. 2. ¿Viste, Sami? Ahí no interfirió nadie y todavía no fuiste campeón mundial. Así que no culpes al linaje de que un día no venciste a Roman Reigns. Ya. Pero lo saqué de del una sistema. manera como esta, da igual lo que acabas de decir. Me lo saqué del sistema. Míralo en pie, completamente en pie, listo para seguir esto. Algo que pasó en unos meros segundos le acaba de costar tanto a Sami Zayn y a su carrera. Amigos, fue una gran contienda. Para nada demerito el trabajo de Sami Zayn, para nada. Y mucho más que esto fue sorpresivo. Sami no tuvo tiempo de prepararse. Hay superestrellas que se preparan por meses para una contienda de este calibre. Sami no. Y miren qué bien lo hizo. Imagínense si se hubiera preparado, mental y físicamente. Aunque bueno, cuando se tiene ese talento, no importa, siempre caes parado. Siempre. Difícil noche y aquí el universo entero está en pie, pero... Bueno. Por lo menos
esperaron a que terminara el combate, ¿verdad? ¡No! ¿Topedazo viene a defenderlo? Ah, bueno, favor con favor se paga. No. Y Seth, me parece súper admirable que Seth haya hecho esto, pero va a ser misma vez, admirable. miren lo que se está metiendo. El campeón debió correr. No se te olvide que hay un maletín de Money in the Bank dando vueltas. El campeón debió correr. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, esto se complica segundo a segundo. Jey Uso. Ay. No. El campeón norteamericano ha caído. También ha caído el príncipe. Y lo sabía, lo vi venir. ¡Qué McDonald. buena lanza! Pero Todos. McDonald. La situación numérica siempre nos favorece. Hasta que aparece la pesadilla americana. Hasta que padece la pesadilla americana. se acaba el juego de los números. La venganza de lo que pasó con Jewel. ¿O tú piensas que Mr. Money in the Bank se va a quedar con la derrota en la cabeza? ¿Qué forma de cerrar este programa? ¡Dios mío! Señores. Sí, Adam Pearce, haz tu trabajo. Trae un ejército. Mira esto. Bueno, amigos, esto no tiene reparo. El odio nos va a llevar por los caminos más oscuros. Y Adam Pearce está llamando refuerzos y refuerzos, pero aquí, mira, hay de verdad golpes volando por todas partes. Esto es lo que genera Judgment Day. No sé, a lo mejor estamos viendo lo que podría pasar camino a War Games. Porque creo que esto merece un escenario como eso. ¡Suficiente! Games every night, every week. Es lo mismo todas las semanas. Ustedes quieren jugar, de verdad. Ustedes cuatro quieren jugar y ustedes también quieren jugar. ¿Quieren jugar? Vamos a jugar. En Chicago, en Survivor Series. En War Games se caía de la mata. 4 contra 4. War Games se acerca. Chicago te espera. War Games, juegos de guerra. No. Ya lo vieron. The Judgment Day contra el otro equipo, incluyendo el campeón mundial pesado. Ay, Dios mío. Ya va, pero si lo acabas de decir que es para Chicago, 2 semanas de este sábado, espérense. No, esto como que llegó temprano. Aunque no esté la jaula de juegos de guerra, los juegos de guerra empezaron ya. Cody. Dios mío, se los llevó a todos, incluyendo los hombres de seguridad. Mis panas mayulleros, este combate es oficial. Báilame ese trompo en la uña. Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn y Seth freaking Rollins se preparan para enfrentarse a The Judgment Day en los Juegos de Guerra de Survivor Series. 2 cuadriláteros, una jaula, 8 superestrellas con ánimo de hacerse daño. Esto sin duda será un gran espectáculo. Oigan, y 4 de esos hombres también estarán en acción titular por los campeonatos indiscutibles en pareja en el próximo Raw. La pesadilla americana Cody Rhodes se vuelve a unir a Main Event Jey Uso para retar al mismo equipo que le quitó las preseas. Será Cody Rhodes y Jey Uso contra Damian Priest y Finn Balor por el oro en parejas de WWE. Mis buenos amigos, WWE Crown Jewel fue un gran evento que sobrepasó todas las expectativas, también gracias a ustedes, nuestro universo latino de WWE. Pero aquí no nos dormimos, vamos directo para Chicago. Es el clásico del otoño de WWE Survivor Series War Games. ¡Muerto, quieres misa! ¡Vamos para allá! Así que hay que estar siempre en sintonía con Raw, SmackDown y aquí la casa de ustedes, WWE en español, para ponerlos al día con todo lo bueno que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Como Olga! Chao pescado.